Es una producción de Telenoa, Comunicación y Medios. Muchas gracias a nuestros auspiciantes. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés, señores televidentes, muy buenas noches. ¿Qué tema este de la ideología de género que realmente, después de haber aceptado muchas leyes contrarias a la naturaleza humana que se han votado en Argentina, una cosa era aceptar derechos civiles que quizá eran bienvenidos por muchos, pero otra cosa es que adoctrinan a nuestros chicos en las escuelas? Claro, yo creo que la cuestión pasa por el hecho de cuando las cuestiones naturales y las reivindicaciones normales del ser humano se politizan y se convierten en ideologías, lo que nos está ocurriendo en este momento con el término género. Como Agustín Laje lo explica, que ya vamos a ver un video, pasamos de la nueva izquierda marxista, en la que las banderas del marxismo se perdieron a lo largo de las conquistas, teóricamente, en la cual hoy al obrero que está preocupado más en conservar la empresa, en conservar su fuente de trabajo, que otro tipo de cosas. O sea que el colapso de la teoría marxista... De la lucha de clases eso ya no va más. Ya no hay ningún luchador de clases en esta época. Y no nos olvidemos que Marx escribe sus obras en Londres, no para que sean aplicadas en Londres, sino con una ideología forespor. Y no nos olvidemos que Marx escribió un libro que se llama La cuestión judía, para advertir a sus correligionarios de que no caigan en la trampa del marxismo. ¿Dónde va el marxismo? Al mundo oriental, occidental de Europa, Rusia. La Rusia zarista, que se ve acosada por esta nueva ideología y es desmantelada Rusia con esta ideología. ¿Hasta cuándo? Hasta el colapso de la Unión Soviética. 1989 cae el muro de Berlín. O sea que donde se ejecutó esta ideología, fracasó. ¿Y por qué fue reemplazada? Precisamente por la unión del Estado soberano, encabezado hoy por Putin, el Estado soberano ruso, y la Iglesia ortodoxa rusa, a través de sus patriarcas y a través de las distintas religiones que conformaron lo que es hoy la nación rusa. ¿Y qué nos van a decir? ¿Que la ideología marxista triunfó en Rusia? No, fue el fracaso total. Pero sin embargo los rusos no voltean la estatua de Stalin, conservan todo su acervo cultural, conservan sus raíces, lo que hacen es transformarla en una alianza nacional religiosa de lo que hoy significa Rusia. Por eso, Javiero, volvió la educación religiosa en las escuelas rusas, porque es un ordenador, además, social formidable. Es el ordenador de la sociedad, es resguardando los valores, y en la cual vemos a Putin siempre con los 7 patriarcas de la Iglesia rusa. Al patriarca Kirill, los distintos patriarcas de la Iglesia ortodoxa, y con las ceremonias y realmente todo lo que significa los símbolos de lo que es la potencia rusa en estos momentos. Con respecto a este tema, hay un video de 3 minutos en el que Agustín Laje nos explica perfectamente esta cuestión. Muchos podrán pensar que hablar de marxismo en pleno siglo XXI es un anacronismo. El muro de Berlín ya cayó, la Unión Soviética se hizo trizas, pero sin embargo, la verdad es que los pensamientos del marxismo clásico siguen dando vida al pensamiento intelectual y práctico de la nueva izquierda de hoy, que se hace llamar postmarxista y que nosotros llamamos marxismo cultural. Para comprender esto hay que entender que Marx tenía una filosofía de la historia bien clara. Para Marx, la historia del hombre era la historia de la lucha de clases. La última gran lucha entre las clases iba a ser entre la clase obrera y la clase de los burgueses. La primera iba a aplastar a la segunda y iba a traer la sociedad del comunismo a nuestras tierras y el fin de las clases como tales. Asimismo, Marx tenía una teoría social que podría ser representada con la forma de una casa de 2 pisos. En el primer piso de esta casa social, Marx ubicaba todo lo que tenía que ver con la economía, las relaciones de producción y las fuerzas productivas fundamentalmente. Y en el segundo piso de esta casa, Marx ubicaba todo lo demás, la filosofía, la religión, el derecho, la moral, la cultura, etc. De esto se desprendía una teoría revolucionaria bien clara. Para hacer estallar esta casa había que hacer estallar el primer piso, porque si hacían estallar el segundo piso, el primero se mantenía intacto. Entonces, pelearse a un nivel cultural para el marxismo clásico era como pelear contra un fantasma, contra un mero reflejo. Este paradigma mostró rápidamente sus fallas. Por un lado, la revolución del marxismo llegó no a Inglaterra, no a Francia ni a Estados Unidos, es decir, no llegó a las sociedades del capitalismo industrial avanzado, sino a la Rusia feudal. Y por otro lado,
Los obreros en los países capitalistas avanzados empezaban a experimentar condiciones de vida cada vez mejores. Ya no eran los mismos obreros de los cuales Marx hablaba en su tiempo. Ya no eran aquellos que no tenían nada que perder más que sus cadenas. Los obreros de ese momento, de la primera y segunda mitad del siglo XX, tenían mucho para perder. Su casa, su automóvil, su televisor, etc. Estaban más preocupados por cambiar el automóvil que por cambiar el mundo. Entonces, esto llevó a muchos teóricos del marxismo tradicional a empezar a repensar los postulados básicos de la teoría marxista. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Antonio Gramsci, quien empezó a darle una mayor importancia a la cultura y empezó a hablar del rol de los intelectuales en la configuración de la hegemonía. Podemos hablar también de la Escuela de Frankfurt, que incorporó la teoría psicoanalítica de Freud para explicar no ya la explotación del capital, sino la opresión cultural. Y finalmente, más aquí, en nuestros días, podemos hablar del propio Ernesto Laclau, que dejó a un lado inclusive a la clase obrera como sujeto revolucionario arquetípico del marxismo clásico, para hablar sobre la necesidad de construir nuevos sujetos de la revolución, que incluyen a feministas, indigenistas, ecologistas, etc. El resultado de estos movimientos teóricos es sencillo. Hoy tenemos una nueva izquierda, un marxismo cultural, que ya no habla más de revoluciones armadas, sino de revoluciones graduales y pasivas, que ya no habla más de lucha de clases, sino de luchas culturales, y que ya no intenta expropiar los medios de producción, sino que busca expropiar la cosmovisión del hombre. Qué claridad la de Agustín Laje, realmente increíble, porque estamos ante esta nueva revolución cultural, y esa revolución cultural quiere cambiar la cosmovisión del hombre, quiere cambiar los valores de nuestra civilización, aquellas cosas que a vos y a mí nos parecen que son lógicas de sentido común para poder desarrollarnos en la comunidad, pero evidentemente esta nueva izquierda se traduce hoy también en ideología de género, y como decíamos en otros programas, desde la Fundación Soros, el informe Kissinger-McNamara, Bill Gates, Rockefeller, intentan el predominio de este nuevo orden mundial a partir de políticas de control de la natalidad, aplicando el aborto y la promoción del homosexualismo, entre otras cosas. Sí, lo que pasa que se busca pulverizar lo que ya en su momento el doctor Julio González, cuando éramos estudiantes, desarrollaba con gran claridad, que es lo que él denominaba lo que es la cuaterna armónica de las instituciones y del hombre y mujer, para hablar de en términos géneros, en lo que hace al equilibrio armónico entre la política, la economía física, la filosofía y la religión. O sea que esa cosmovisión con los cuatro ingredientes base de la persona son los que las instituciones deben seguir para adelante, y si se pulveriza y se empieza a resquebrajar la base en esos cuatro pilares, se nos cae todo el andamiaje, y hoy somos presas de cualquiera que lo único que pretenden es, como decíamos recién, el despoblamiento del pueblo argentino, la digresión nacional, para que el fraccionamiento en distintos paisetas o republiquetas nuevamente ocurra ya en la geografía argentina, como está en Malvinas, como la Antártida, como los indigenismos del sur argentino, y de lo que está ocurriendo en cada una de las provincias. Y fíjate, Javier, que habla de, bien agudo lo de Agustín, porque dice, las políticas con el tema del indigenismo, la ecología, lo que se hace en las escuelas a través de ideología de género. Evidentemente todo esto conforma una estructura, una subversión cultural, como lo dice el libro. Mirá, lo voy a mostrar, fíjate, José Luis, tomalo acá. Este es el libro que ya está agotado, se vende en Cúspide de Buenos Aires y en las librerías que se ha vendido, el libro de la nueva izquierda, ideología de género y subversión cultural. Está agotado, y fíjate, ¿sabes por qué lo ponen así al Che Guevara? Porque es el emblema que usan todos estos grupos LGTB, y sin embargo el Che Guevara tenía campos de exterminio en la Revolución Cubana, de todos esos colectivos. Poco conocimiento de los actuales revolucionarios, de lo que realmente fue la sanguinaria
presencia del Che Guevara en América, ¿eh? Y lo increíble es que estos grupos, concretamente dos grupos muy marcados, el colectivo LGTB más los grupos feministas radicalizados, funcionales a esta oligarquía que tiene centro en Estados Unidos, con los centros de poder hoy que quieren dominar el mundo, a partir de la inducción de todas estas políticas. Quiere decir que esa izquierda, ¿no? es funcional, entre comillas, a la peor de las derechas, entre comillas, ¿no? Es También. lo paradójico a lo que estamos asistiendo, esa funcionalidad de la izquierda a quienes son los propios amos o quienes imponen sus reglas. Sí. Por eso es increíble cuando ellos hablan de imperialismo. Son los socios. Lo que pasa es que no Bueno, se estudia, no se leen libros, hoy se repiten eslóganes y así estamos. Javier, si pasó, te parece, vamos a la segunda parte. Cortito, pero pasó en los 70, cuando se intentó, y de hecho lo han hecho, voltear el gobierno, el último gobierno de Perón, una acción de pinzas entre esa izquierda y la peor de las derechas, digamos. Así que sí quedó destruido lo que habíamos querido durante tantos años poder armar. Las políticas imperiales que dieron resultados vuelven a repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Para el futuro de la causa, o realmente la posición firme en la que nos encontramos, de la defensa no de las dos vidas, de toda vida, y en la creación de las condiciones necesarias para que no tenga que haber ninguna opción en una mujer en tomar decisiones drásticas, porque el Estado, la sociedad y la comunidad se ocupa del bienestar, de que no lleguen ese tipo de circunstancias. Vamos al segundo video, señor director. Hace algunos días, los argentinos que defendemos las dos vidas, en este mismo lugar hicimos historia. Evitamos que se legalice el asesinato de seres humanos por nacer. Somos gente de a pie, sin apoyos de grandes corporaciones, sin apoyos de partidos políticos, sin apoyo de medios de comunicación dominantes. Nos enfrentamos solos contra todos, contra los millones de dólares de la Planned Parenthood, contra la hegemonía de los medios de comunicación que desde el minuto 1 jugaron a favor del aborto, contra los partidos políticos que pusieron a su militancia experimentada a luchar en las calles a favor del aborto, y contra las grandes organizaciones internacionales como por ejemplo el G20, que públicamente han pedido el aborto para nuestro país. Nosotros, la gente común, vencimos a los embrutecedores sistemáticos de la Argentina como Jorge Rial y su rating. Vencimos las lavadoras de cerebros jóvenes como Lali Espósito. Vencimos las mentiras de Florencia de la B y de todo el aparato comunicacional y farandulero de la Argentina. Vencimos incluso a políticos profesionales de la mentira, como el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien falseó cifras adrede para confundir a la opinión pública. David terminó venciendo Goliat, pero esta ha sido solamente una batalla. El movimiento pro vida que ha nacido en la Argentina y que ya es ejemplo para América Latina y para el mundo en general, ahora debe organizarse. En este video te voy a brindar 8 claves para no volvernos a dormir. Clave 1, tomar conciencia. El movimiento pro vida tiene que tomar conciencia de que el aborto es apenas un punto dentro de una agenda integral llamada ideología de género. Una agenda que ataca sistemáticamente contra la vida, la familia y la libertad. Entonces, para poder tomar conciencia política, primero tenemos que formarnos e informarnos sobre qué es la ideología de género y cómo destruye a nuestras sociedades. Hay muchas cosas para hacer. Organicemos conferencias, organicemos seminarios, leamos y discutamos libros y artículos, actualicemos y compartamos la información disponible. Nadie puede dar una lucha contra aquello que desconoce. Formarnos debe ser una actividad central en nuestro movimiento. Clave 2, entender que somos animales políticos. A mucha gente la política le parece sucia, aburrida, poco interesante y muchas veces efectivamente lo es. Pero aislarse de la política no significa que la política se aísle de uno. La política controla nuestras vidas. Solo nos resta a nosotros ejercer control sobre la política. Básicamente, lo que pasa acá atrás, te guste o no te guste, lo permitas o no lo permitas, impacta y afecta sobre tu vida cotidiana. Ahora bien, hacer política no significa necesariamente hacer un partido político nuevo o afiliarse en uno ya existente. Podemos hacer política a través de un movimiento social que influya sobre la opinión pública y que por añadidura condicione las decisiones de nuestros políticos. Lo que necesitamos es que se formen agrupaciones pro vida en todo el país.
Grandes, medianas, chicas, todas suman. Vos mismo podés juntarte hoy con amigos y armar tu propia agrupación Provida. Y desde el intendente hasta los concejales de tu ciudad, pasando finalmente por los diputados y por los senadores, ya no podrán hacer como que tu opinión no vale, ya no podrán hacer como que vos no existís. Clave 3, tener memoria política. Habiendo entendido que el aborto es un problema político, debemos tener memoria política. Debemos empezar una campaña de desprestigio en todas nuestras provincias contra aquellos diputados y senadores que votaron a favor de la muerte. Militemos contra estas personas para que jamás vuelvan a tener poder de decisión en nuestro país. Recordemos y difundamos sus nombres y cuando vayamos a votar, asegurémonos de retirarles el voto. Tómate un minuto, te dejo acá en el video los nombres de los diputados y senadores pro muerte para que los tengas bien en claro. Clave 4, saltar los obstáculos de la opinión publicada. En Argentina existe una separación entre la opinión pública, entendida como la opinión del general de la ciudadanía, y la opinión publicada, es decir, la opinión de aquellos que tienen el poder sobre los medios de comunicación para decidir qué se publica y qué no se publica. Debemos asumir que la mayoría de las veces no podemos contar con los grandes medios de comunicación. El establishment comunicacional juega a favor del aborto y no podemos esperar nada de ellos. Debemos apoyarnos con determinación en las redes sociales, forjar una suerte de guerra de guerrillas comunicacional. Hay muchas cosas para hacer, generar nuevos hashtags, instalar nuevos trend topics de forma organizada, generar y diseñar nuevo contenido, repudiar publicaciones aborteras, comentar posteos aborteros, difundir material digital entre nuestros propios contactos, meternos en las versiones online de los diarios aborteros de la Argentina y dejar nuestros comentarios. Clave 5. Entender el juego del poder. El Estado está siendo sometido a dos grandes fuerzas. Por un lado, presiones internacionales están intentando implementar en Argentina ideología de género e introducir el aborto. Pero por el otro lado, dado que vivimos en el marco de una democracia representativa, existe una fuerza que va de abajo hacia arriba, que es la fuerza del pueblo hacia sus representantes. En otras palabras, nuestros políticos están condicionados, por un lado, por intereses de organizaciones internacionales, pero por el otro, están también condicionados por nuestro voto, porque lo necesitan para seguir gobernando. Poco y nada podemos hacer nosotros para alterar la magnitud de la fuerza que viene de arriba abajo, pero sí podemos incrementar la fuerza que va de abajo arriba. Para ello necesitamos seguir visibilizándonos, no solo en las redes, sino también con especial fuerza en las calles. Somos la mayoría, pero si enmudecemos, son las minorías las que se terminan presentando a los políticos como mayoritarias, porque es bien sabido que hace más ruido una persona gritando que 1000 callando. Continuemos entonces impactando sobre la opinión pública. Militemos, convoquemos marchas, participemos de las marchas, organicemos reuniones con políticos y líderes sociales. Hay mucho para hacer, incluso con los políticos pro vida. Ellos también necesitan de nuestra voz. Sigamos gritando para ayudarlos a resistir el embate de aquellos que los presionan para que cambien su postura. Clave 6. Apoyemos a las instituciones que acompañan a la mujer. Decenas de organizaciones pro vida de la vida civil, como por ejemplo Portal de Belén, Grávida, Defensores de Mamás, Fundación CONIN, Proyecto Esperanza Argentina, entre otras, se dedican a asistir a la mujer en situaciones vulnerables. Colaboremos con estas organizaciones para salvar las dos vidas, la de la mujer y la de su hijo por nacer. Acerquémonos, veamos qué necesitan, en qué podemos ayudarlos y si podemos, contribuyamos también económicamente para sostener su labor social. Vamos a aclarar algo. Estas organizaciones no son nuevas, existen desde hace mucho, pero ahora más que nunca necesitan de nuestro apoyo. El sector abortista le presenta a la mujer el aborto como si fuese una panacea, como si fuera la solución a todos sus males. De hecho, feministas de renombre se dedican permanentemente a promover el aborto clandestino. Fíjense la paradoja. Luego del 8 de agosto, las feministas redoblaron la apuesta y hoy se dedican a promocionar clínicas clandestinas y la venta de misoprostol. Por el contrario, nosotros promovamos vida, ayudando a la mujer a solucionar
aquellos problemas que están en la raíz de su decisión de abortar. Clave 7. Exijamos políticas públicas que salven las dos vidas. Necesitamos un Estado comprometido para desmantelar las condiciones sociales que hacen del aborto una opción para la mujer y un Estado que empiece a combatir las clínicas clandestinas de abortos. Mientras tanto, nosotros tenemos que denunciar y escrachar esos centros clandestinos de la muerte. El atajo de la política pretendió ser una ley para asesinar al hijo por nacer como si eso verdaderamente fuese una solución. Pero es nuestro deber pedir políticas de vida, políticas que acompañen y ayuden a la mujer tanto en la fase prenatal como en la fase postnatal, y políticas que agilicen la enroscada burocracia que hoy significa la adopción en la Argentina. Políticas de contención, de prevención, de concientización y de acompañamiento han demostrado en muchos países del mundo ser un arma eficaz para reducir la cantidad de abortos. Recordemos, por ejemplo, el caso chileno. En el año 2008, sin aborto legal, se posicionó como el segundo país de toda América con menor tasa de muertes maternas por aborto, mejor posicionado que los Estados Unidos, donde el aborto es legal desde 1973. Dicen que el sector pro vida no propone nada. Falso. Estas son todas las políticas públicas y las leyes que se han impulsado en los últimos años con el objeto de salvar las dos vidas, la de la mujer y la de su hijo. Clave 8. Organicemos una red de agrupaciones pro vida. Necesitamos ordenar este movimiento enorme pro vida que ha nacido en la Argentina, lo cual supone fijar una cierta estructura, pensar tácticas, estrategias y articular nuestros esfuerzos. Pero tenemos que pensar e impulsar muchos proyectos más. Salvar las dos vidas implica políticas públicas que hagan del aborto una opción inconcebible para todos. No se trata de que las agrupaciones pro vida pierdan su identidad. Al revés, de lo que se trata es de que puedan articularse en una gran red que, manteniendo su autonomía, su independencia, sin embargo, las ayude a potenciar sus objetivos. Para ello podría establecerse una mesa nacional pro vida, donde se empiece a coordinar todas nuestras actividades para hacernos todos más eficientes. No nos confundamos. Esta lucha no se terminó el 8 de agosto. Acaba de comenzar. El sector abortero seguirá recibiendo apoyos mediáticos, políticos y financieros incalculables. Ellos jamás descansan. Si nosotros nos volvemos a dormir, todos estos esfuerzos habrán sido en vano. Excelente el informe, gracias Javier, ¿no? Porque escuchar a Agustín Laje realmente es importante porque habla de la posibilidad de una gran red nacional pro vida. Ese movimiento nacional de defensa de, como decíamos, no solo de las dos vidas, de toda la vida. De toda vida. Así es. Estamos con el ingeniero René Castellón. René, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches y no, al contrario, gracias a ustedes porque siempre, y aprovechando acá que está Javier Cornejo, agradecerle también porque él siempre está colaborando con la Cámara, con los salones de la Cámara, por las reuniones de padres que estamos teniendo últimamente. ¿Cómo están viviendo esto? Porque ahí lo escuchábamos, bueno, Agustín Laje, que realmente nos sorprende cada día con elementos que nos sirven para poder resistir esta ideología de género que, bueno, pretendió el aborto y hoy pretende cambiarle y adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas. Y la verdad que nosotros como padres estamos realmente muy preocupados porque vemos que lo que se viene se viene muy dura la mano, como se dice, porque evidentemente quieren imponer a toda costa la ideología de género en la enseñanza en la enseñanza sexual, claro. Y entonces nos parece que es totalmente contrario a lo que nosotros como padres queremos para nuestros hijos, digamos. ¿Qué están haciendo, René, en ese sentido? ¿Cómo se están nucleando los que están mirando a dónde se pueden, digamos, llegar para sumarse en esta cruzada por la vida y por nuestros hijos en Salta? Bueno, en mi caso yo estoy coordinando un grupo de WhatsApp que se llama Observatorio para Padres. Observatorio para Padres. Exacto, que donde hay más de 250 personas donde están colaborando en cuanto al trabajo que se va a hacer en las escuelas, de que cada padre haga un reclamo por medio de nota a los directivos de este tema. Digamos. Acá tenemos un modelo de nota, si me puede tomar el director que nos dejó acá el equipo de padres. Hay una nota, después en todo caso la vamos a publicar en la página nuestra
de aquí de alta política, pero ahí lo que se aduce es que los padres pueden, obviamente, negar a que sus hijos reciban ideología de género en las escuelas. Y hace alusión a la ley nacional 26.206. Dice, la familia ha sido reconocida como agente natural y primario de la educación, artículo 6 y 128, inciso A. Finalmente, dice en el artículo 67, inciso F, de la misma normativa, encontramos la obligación del docente de respetar la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad y la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Es por tanto que nos dirigimos a usted, haciéndolo extensivo al resto del plantel docente y o personal de toda otra índole que deba acatar sus directrices, a efectos de solicitarle se abstenga de cualquier acto u omisión que no tenga en cuenta el parecer de los suscriptos en este aspecto, aún más cuando se trata del adoctrinamiento del alumnado en ideología o perspectiva de género. Queda la institución debidamente notificada por sí, por todos los que allí desarrollen actividades. Saludo atentamente. Y acá hay, obviamente pueden estar en la nota un padre, o puede haber listados de padres según las escuelas para que puedan elevarlo a las autoridades, ¿no? Exactamente, esta nota se está elevando en toda la provincia. Más buscamos también a gente del interior que nos apoye, pues sabemos que el interior realmente tiene un peso importante como padres, incluso para sus hijos, y esta nota se está elevando a todos los padres para que eleven a sus directivos. Es más, tenemos una oficina donde se está trabajando ya, recibiendo las notas, escaneándolas y también armando una base de datos para ver cuántas notas por escuela para presentársela luego a la ministra. Hay René, una página de Facebook donde la gente que está mirando ahora, quizá ahí después, Federico, podemos poner ahí abajo una página. Bueno, esa es la página de Facebook mía, Andrés Uriani, como, digamos, como alta política. Pero ustedes tienen una página, pueden mandarla allí también, pero pueden... Exactamente, nosotros tenemos buena parte de WhatsApp, tenemos una página... ¿Vos podés dar el número de WhatsApp? ¿Lo podemos dar? Sí, 3878-513-993. Y la página del Face es Observatorio para Padres, donde pueden buscarlo en el Face y lo van a encontrar seguramente, y donde pueden suscribirse y van a recibir información y vamos a poder estar en contacto. Pero ¿sabes qué, André? Sí. Lo importante me parece a mí que el padre se concientice de esto, porque lo que está pasando es que el padre recién está entrando en razón de lo que está pasando. Yo a vos, padre, te digo como un padre más, te doy este ejemplo. Yo no quiero, y estoy seguro que vos tampoco querés, que a tu hijo de 8 años le vengan y le digan que masturbarse está bien, por ejemplo. Y como ese detalle, muchos detalles más. Entonces, importante y grave es lo que está pasando. Tenemos que reaccionar, porque si no, se nos viene un país en detrimento, se va a arruinar nuestros niños, la vida de nuestros niños, y eso no es justo. Por lo tanto, tenemos que salir, trabajar, pelear por esto para que esto no pase, porque esto es lo que se viene, digamos, y esto es real y no es un cuento de hadas, digamos, ya está, la ley ya está inclusive hecha. En el programa Paca Paca, ahí está la historia de la princesita que le da beso al sapo, el sapo en lugar del príncipe azul se convierte en otra princesita, entonces el rey tiene que cambiar las reglas de juego. Usted piense como y lo padre... pasan 3 veces por día para chicos, como una promoción del lesbianismo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Usted piense como padre que a tu niña de primer grado o segundo grado le digan que le venden los ojos y experimente con su compañera tocarse el cuerpo y con compañera del mismo sexo, por ejemplo. Claro. O sea, me parece que esto no podemos dejarlo pasar, me parece importante estar presentes, sobre todo en este observatorio. Y este observatorio, también quiero aclarar, no es provincial, es nacional, y la sede la tenemos en Salta. Nosotros somos la punta de lanza. La subsede de Salta, eso es observatorio, así es, observatorio de padres. De padres Salta. Busca en el Facebook y allí puede comentar pueden y mandar. empezar, van a recibir información, vamos a estar en contacto y bueno, lo podemos incorporar al grupo de trabajo para que eleven en sus escuelas y trabajemos, porque este es un trabajo de toda la provincia, o sea, no es un trabajo unipersonal, es un trabajo en el cual necesitamos la ayuda de todos los padres, digamos. Muchas gracias, René, ¿no?